Estamos de regreso en Proyecto Puente, qué gusto que nos esté acompañando. Y así como se lo anunciábamos antes del corte, ya tenemos en la línea al economista Moisés Gómez Reina, porque nos tiene un análisis sobre la crisis del campo. ¿De qué se trata la crisis del campo? Algunos indicadores que vean, para que vean por qué México se encuentra actualmente en una crisis. Fíjese, el 56% de los alimentos de consumo actual en México son importados. Tuvimos también un desplome del 40% en la producción del maíz también en nuestro país. Y bueno, la falta de incentivos por parte de las autoridades hacia los productores, pues también ha impactado precisamente en una crisis en el campo. ¿Y quién mejor para que nos lo explique que Moisés Gómez Reina, quien saludó con gusto esta mañana en Proyecto Puente? Muy buenos días. Buenos días, Cecilia, gustazo saludarte. Oye, mira, yo quiero empezar con una reflexión importante. No quiere decir que el campo haya estado mejor. Siempre el productor, el campesino, el agricultor, el productor pecuario ha tenido problemas en el tema del campo. Siempre falta de competitividad porque mientras en Estados Unidos, por ejemplo, o en otros países el financiamiento para el productor es accesible, es rápido, es oportuno, en México no lo es. Mientras en Estados Unidos y en otros países los insumos como el gas, las gasolinas, la electricidad son competitivos, más baratos, en México no lo son. Y mientras en Estados Unidos y en otros países poder entrar a competir en los mercados con tus competidores es más fácil, en otros países, en México no lo es. Pero esto no es nuevo, esto tiene muchos años, tiene muchísimos años, en reportes y líneas de estudio de más de 30 años lo tienen. El problema es que ahora se sigue teniendo eso, es decir, no hay financiamiento porque no hay financiera rural, no es competitivo el campo porque no hay precios competitivos accesibles en gas, en gasolinas o en electricidad, y existe inaccesibilidad porque los puertos, los aeropuertos y las carreteras no son funcionales. Entonces, ese primer comentario hay que decirlo, siempre ha existido. El problema es que ahora está agravado porque se desmanteló el sistema de apoyos e incentivos que tenía el gobierno hacia Capocampo, y apoyos que tenía el productor, que más o menos la campechanaba y compensaba estos primeros elementos que te digo que existían. Y la segunda es que, además de ese abandono y esa desatención, pues a nivel internacional hay factores que han encarecido los fertilizantes, como la guerra de Rusia y Ucrania, como los altos costos de producción, y entonces eso te refleja el resultado, la causa-efecto, es lo que estabas diciendo al principio, es decir, estamos importando cerca del 60% de los alimentos cuando los estándares internacionales dicen que un país debe producir cuando menos el 75% de lo que consume, y se desplomó la producción del maíz en 40%, se redujeron las superficies de cultivo, y hay un elemento adicional que es la sequía, el cambio climático nos está pegando. Entonces es algo que hay que ponerlo en la línea de análisis, porque es un problema que se va a agravar. El año que entra se prevén las mayores sequías en los próximos, en los anteriores 57 años, Felicita. ¿Cuáles son los productos, Moisés, que más se están importando en México del campo? Bueno, mira, obviamente los maíces, el trigo, pero hay una serie de productos también que están importándose, que tienen que ver con el consumo de vegetales o de insumos o commodities para la producción. Lo que más nos está pegando, no solo a los consumidores, sino a los productores, es la importación de lo que son los granos, es decir, los maíces que tradicionalmente, o el maíz que tradicionalmente era un elemento del cual teníamos una gran estructura y superficie de cultivo, pues ahora se ha reducido, no solo en la superficie, sino en los volúmenes de producción. Y esto se debe también pues a que hay problemas en los precios, porque
hay veces que te cuesta más producir que lo que vas a venderlo. Pero también hay un efecto que tiene que ver con el encarecimiento de los insumos, de los fertilizantes, que obviamente le está impactando al productor y que hace que encarezca el costo de su producción. Y bien, ¿cuáles son las medidas que quizás se podrían hacer o tomar para contrarrestar esta situación que, como bien decías, pues podría agudizarse? Pues te puedo decir que es de dos tipos. Unas coyunturales, que son de emergencia, que tienen que ver con mecanismos que compensen la caída de los precios y que le garanticen al país tener seguridad alimentaria. Es decir, sí es prioridad, sí es un tema de seguridad nacional la producción de los granos, la producción de lo que te da tu nivel de consumo. Entonces debe de haber un mecanismo que le impacte directamente esta coyuntura que tiene que ver con los precios. Esta coyuntura que se va a convertir en un asunto estructural, que son las sequías, y esta coyuntura que significa el alto precio de los fertilizantes. Es medidas coyunturales. Y hay otras estructurales, Priscila, que tienen que ver con constituir mecanismos de financiamiento oportuno y accesible para los productores, que se dedique un buen programa para reducir los costos de producción, los insumos a la producción como son el gas, las gasolinas, la electricidad. Y tercero, que se modernicen los mecanismos de investigación para la mejora de los granos, para la comercialización y obviamente para la producción. Sin duda, el campo necesita tener una visión más integral y necesita tener una visión que nos haga ser no solo competitivos con nuestros socios comerciales, con los que también competimos, sino que le garantice a la sociedad tener pues alimentos, si no bien de bajo costo, sí de un costo accesible, Priscila. Y en el caso de Sonora, ¿cómo andaremos, Moisés? ¿Cuáles son quizás los productos que actualmente pues significarían quizás una mayor importación? Es decir, que el campo sonorense ya no esté produciendo en la misma medida algún producto que anteriormente sí, y que lo estemos sustituyendo por los que llegan de fuera. Mira, sin duda el problema más severo se da en dos niveles. Uno, en el tema de la competitividad de los trigos en el sur del estado, sobre todo en los precios, el tema del maíz y sobre todo en el sector agropecuario pesquero, en las importaciones que se están dando de manera ilegal, por ejemplo, de camarón, que le pega al sector acuacultor de Sonora, que es uno de los más fuertes en el país. De suerte tal de que debe de haber medidas, porque si hablamos ya de importación, pues estamos hablando de la importación legal, que es dañina, pero de la importación ilegal, que es destructiva, Priscila. Bien, pues ahí está el análisis completo del economista Moisés Gómez Reina en proyectopuente.com.mx, y aprovecho, Moisés, para agradecerte tu participación este año en Proyecto Puente. Hoy es el último programa de 2023, te esperamos en 2024 y que tengas un feliz año. Igualmente para ti, mi querida Priscila, y para el gran Luis Alberto Medina, excelente proyecto. El Proyecto Puente es el mecanismo de comunicación más eficiente que he escuchado en redes sociales en los últimos 12 años. Muchas felicidades, Priscila. Qué bonito comentario. Muchísimas gracias, Moisés.